Ese, el que observa todas esas situaciones y que siente ira, rechazo, tristeza, no sé qué, lo que sea, que parece que lo siente mi cuerpo, porque es evidentemente lo voy a sentir en mi cuerpo, estoy identificada. Ese es el que debe realizar el proceso de limpieza y sanación, no pretendiendo que los demás se arreglen o se curen, siempre pretendiendo yo sanar mi percepción. Por eso fíjense en que hasta el curso de milagros dice lo mismo, que el milagro es un cambio de percepción. No es un cambio de formas, es un cambio de percepción. ¿Y quién percibe? Yo. Entonces, a medida que yo digo lo siento, te amo, me estoy sanando a mí, y al sanarme a mí, me estoy mejorando a mí, y al mejorarme yo, todo ahí fuera se mejora. Ese es el proceso. Todos sabemos que el proceso básico de Ho'oponopono es repetir las 4 frases que son: lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Muchas personas dicen que se quejan en que cuando comienzan a practicar el Ho'oponopono empiezan a suceder más eventos negativos que positivos ahí fuera. Y él dice que esto es normal que suceda, porque obviamente se está moviendo toda la energía, ¿no? Se están aflorando todas las memorias, y es normal. Pensemos en un vaso de agua que haya estado reposando durante un rato, y si lo agitamos, toda la basurita que hay en el agua va a comenzar a flotar, y va a comenzar a subir a la superficie. Por eso tenemos que seguir practicando y practicando para eliminar toda la suciedad. La programación de nuestra mente, la programación, o sea, como le llamamos en el curso de milagros, que yo les digo el virus que hay en la mente, está en un lugar muy profundo y muy turbio. No es que está acá nomás, entonces yo hice una práctica, bueno, hoy perdoné, practiqué y pum, ya se fue. Así queremos nosotros, no. Es muy profundo, muy profundo. Entonces vamos a experimentar mucha oscuridad primero antes de llegar a la luz. Hay que eliminar toda esa oscuridad para llegar a la luz. Por eso el curso de milagros dice: tienes que deshacer todos los obstáculos que tú mismo pusiste al amor. En realidad todo es lo mismo. Yo siempre, para mí todo es lo mismo con diferentes palabras. Decírnoslo de muchas maneras porque es que no nos entra. No es que no nos entra acá, intelectualmente. No nos entra. Intelectualmente decimos, sí, qué bien. Pero es que después se nos olvida. No eran las memorias, ¿no? Estas que traemos y que tenemos inconscientes, también les llama datos. Datos. Es una palabra justamente usada en la programación. Fíjense en que en las computadoras está llena de datos. La computadora, los programas tienen datos, ¿no? Todos esos datos son los que nos impiden escuchar esa voz del maestro interno, o llámesele del Espíritu Santo, de la divinidad, o de lo que quieran llamar, del ángel, bueno, el ser de luz, bueno, lo que sea, no importa el nombre que le pongan. Los datos hablan y nosotros expresamos los datos, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que tenemos control, que es lo que decíamos la otra vez, que es el problema de creer que controlamos. Y creemos, hasta en las prácticas espirituales, porque somos así como con un pensamiento mágico de niño que tenemos, que porque yo hago así, no sé qué, que hoy dije 400 gracias, entonces se me borró no sé cuántas cosas. Es más, quiero saber hasta qué se me borró. Bueno, no puedo, es imposible. Lo importante de practicar, en este caso, bueno, que estamos hablando de Ho'oponopono, ¿no? Es acceder a esos datos para que se borren. Porque yo, quien yo soy, ya soy perfecto y no tengo ningún problema. Ya estoy en la luz, estoy bien, soy inocente, bueno, llámenle como quieran. El problema es la programación en la mente.
o sea, la basura, como dice el doctor Len, la oscuridad, las memorias, bueno, llamémosle como quieran, los datos. Entonces, hay solo 3 tipos de datos, dice él, el doctor Len, datos, 3 tipos, de los cuales nos tenemos que ocupar para llegar a este estado cero. ¿Qué es el estado cero? Ya. A mí el estado cero me gusta, bueno, a mí, ¿no? No sé, también el doctor Len me parece que lo explica así. Es un estado sin memorias, ¿no? En donde estamos en presencia. Es lo que en el curso de milagros se llama el instante santo, la percepción verdadera, la paz, ¿no? Cero, fíjense en que cero es redondo, fíjense, hasta eso, ¿no? Todo uno, unidad. No hay un juicio, no estoy con pensamientos de que, ay, sí, mi amiga lo que me hizo el mes pasado, ay, mi madre que no sé qué. No hay nada. ¿Mm? Ese es el estado cero. Todos quieren llegar al estado cero, pero es que, ¿realmente queremos ese estado cero? No, a la vez no lo queremos porque el estado cero desaparece el personaje, desaparezco yo como actriz o actor principal de la obra. Y eso no me gusta. Por eso hay que estar muy conscientes de lo que estoy haciendo, lo que me estoy contando, porque por eso ninguna espiritualidad nos cosa. Van a ver que ustedes van a llegar a un momento, porque si me pasó a mí es que les va a pasar a ustedes, porque a todos nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que parece que me pasa a mí, pero después le va a pasar a los otros porque todos somos el mismo. Yo también al principio, también decía, me imaginaba cada cosa. Hasta que después, es más, hubo una época que tuve que miraba videos de YouTube a lo pavote porque me sentía tan mal que decía, tengo que mirar mucho, escuchar mucho para arreglarme, porque soy un desastre, me decía yo. Bueno, igual me sigo diciendo todavía que soy un desastre. Con la diferencia que ahora ya no miro videos, porque ya con los que hago yo es suficiente, ¿para qué más? No quiero ya ni escuchar a nadie que hable de espiritualidad. Van a querer tanto estar con ustedes mismos, ¿m? Que ya no van a querer más información de afuera, porque se van a dar cuenta que no les sirve de nada, que lo que importa es la información que hay dentro, ¿m? Porque adentro está todo. Es que ya lo sabemos todo, lo que pasa que creemos que no nos sabemos nada, que nos tenemos que arreglar, porque nos creemos erróneos, y por eso estamos así, porque el programa se basa en eso, en hacerme creer que yo soy erróneo. ¿Mm? Bueno, cuando estoy en el estado cero, él le llama easy, es cuando estamos en inspiración, dice el doctor Len, ¿no? Significa que estoy nadando a favor de la corriente, estoy fluyendo con la vida, estoy al lado de la corriente, ¿para dónde va el río? No estoy en contra, ni estoy queriendo empujar el río. ¿Mm? No, entonces todo sucede sin esfuerzo y con facilidad. Entonces el estado sí es el cero infinito, el estado easy es el estado en que estamos en inspiración, y después el otro estado es cuando estamos en las memorias, dice él, ¿no? Cada vez que estamos en las memorias es cuando estamos, como lo que leíamos de este otro autor, escuchando la voz en la cabeza, ¿no? Entonces eso nos lleva a que nos sintamos enfermos, a que nos pongamos tristes y bueno, o irritados o lo que sea, ¿no? Nuestra mente solo puede estar en esos 3 estados, o en el estado cero, o en el estado de inspiración, o en el estado de memorias. No podemos estar en un término medio, o sea, estar con un pie acá, el otro allá, o sea, en las memorias y otro poquito en la inspiración, no. O estoy en las memorias, o estoy en la inspiración, o estoy en el estado cero. No puedo estar en las 3 cosas a la vez. Acá hay algo que dice que es fundamental, porque esto es complicado. Bueno, a mí todavía sigue siendo mi talón de Aquiles. Supongamos que la gente nos ataca. Uy, ¿no? Se tira a nuestra yugular, dice él, ¿no? Entonces,
Dice, rara vez es algo que tenga que ver contigo, conmigo o con cualquier persona. Tiene que ver con el programa que posee cada uno. Aquí está la trampa. Si lo puedes ver en otra persona, es que tú también lo tienes. El doctor Hugh es famoso porque dice, ¿te has dado cuenta que cuando tienes un problema tú estás ahí? Yo no puedo decir, ay, qué problema mi hijo, si yo no estuviera ahí. O sea, yo siempre estoy ahí donde está el problema. Problemas parece que hay millones, pero yo solo estoy ahí con esos que tienen que ver con mi programación. Por eso estamos enlazados con aquellos que tienen que ver con nuestra programación. ¿Por qué? Porque dice el doctor Len, somos parte del problema. Nosotros siempre percibimos, o sea, el que percibe, ¿sí?, es esa parte de la mente a la que yo le llamo yo con minúscula, para que, a ver, no sea más sencillo entender. Que como dice Jacqueline acá, sería el personaje, o la mente intelectual, ¿sí? Quien yo soy, mi espíritu, mi yo real, obviamente que ve todo bien, pero es que nosotros nunca estamos mirando desde ahí, vemos muy pocas veces. Por lo general estamos mirando desde las memorias. Y podemos tener momentos en los cuales estamos centrados en ese yo con mayúscula o nuestro ser real, que no es que fuera otro. El problema es que parece que hubiera dos, que estuviera el yo real y el yo falso. ¿Por qué? Porque la mente, una, o sea, la conciencia, una, está disociada, dividida. Entonces por eso parece que hay alguien aquí que está mirando otra cosa allí y que la está interpretando. Parece. Esa es la ilusión, eso es lo falso. Eso es lo que estamos limpiando, ese programa que ahora me hace creer que yo estoy separado de mi divinidad o de mi esencia y me experimento siendo otra cosa diferente de la luz o del ser, de la divinidad, del espíritu, bueno, llámenle como quieran, de lo puro. En realidad estamos todos bien, somos perfectos, pero es que no nos experimentamos así. Si fuera que ya nos experimentáramos así, no estaríamos haciendo esto que, por ejemplo, aparenta que estoy haciendo yo y que ustedes están ahí conmigo. Ya lo sabríamos, pero es que es como decíamos hace un rato. Parece que en un momento digo, ah, sí, ya entendí, es así. Y al rato se me olvidó y otra vez estoy sintiendo una emoción, o estoy triste, o estoy no sé qué, con esa voz en mi cabeza, prestando la atención. Eso es lo que estamos observando, ¿sí? Ahora nosotros estamos, podríamos decir, situados en el yo real, porque estamos en paz, estamos reunidos y tranquilos, y podemos hacer este paso atrás y observar. Pero la mayor parte de nuestro día estamos como enredados en la película. Y ese es el que estamos observando, a ese que parece que nos hace sufrir, ¿no? Ese que defendemos tanto, a ese que queremos iluminar, porque el problema es querer iluminar al personaje. Mientras nosotros no queramos iluminar al personaje, vamos bien. Estamos haciendo un trabajo espiritual profundo, de verdadero crecimiento. El que se la pasa haciendo paparruchada para hacerse el bueno y ahora querer ser más brilloso él como persona, no está haciendo nada, no está haciendo nada. Porque este cuerpo es pura memoria, polvo y agua, va a desaparecer. Ahora quien yo soy, ese sí, es eterno. Pero para que ese deje de estar identificado con el personaje, parece que hay que hacer un trabajo, parece. Bueno, por eso aparecen muchas herramientas, ¿no? Estamos atrapados en la realidad con minúscula. Esa es la gran confusión. Por eso es que hay tanto de esto y hay que ir con cuidado, ¿no? Al principio vamos a hacer cualquier cosa. Sí, el miedo nos lleva a hacer cualquier cosa. Y después, bueno, llega un momento que nos damos cuenta que no hay nada que hacer. Solo perdonar. Este verdadero perdón, ¿no? Como el que propone Ho'oponopono,
asumir la responsabilidad y darme cuenta que si estoy triste es porque yo quiero. Si estoy enojado es porque yo quiero. Y cada vez que me doy cuenta que es porque yo quiero, estoy asumiendo un poder, estoy siendo Dios en mí, realmente. Soy Dios en mí. Mientras me dejo ¿cómo es? Confundir por la película, estoy en el ego, en el juego del ego, sufro.